En el nombre del Señor. Estamos hablando acerca de la serie Esta es mi iglesia, ¿verdad? Jesucristo estableció su iglesia. Jesucristo establece la iglesia sobre una verdad fundamental, sobre la verdad de que Él es el Hijo de Dios y Pedro y los discípulos representan la parte humana. Sobre ese binomio, sobre esa pareja complementaria, es que se establece la iglesia. Y Jesucristo hace una promesa muy especial a sus discípulos ahí en Mateo 16, 18. Le dice: las puertas del Hades, las puertas de la muerte, del sepulcro, del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. En la primera plática hablamos de que este primer grupo de cristianos, su característica principal fue que vivieron en una entrega total, en una entrega completa, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Amaron al Señor y se entregaron hasta la misma muerte con tal de preservar el evangelio de Jesucristo. Pero este evangelio no estuvo exento de ataques. Hace 8 días hablamos de esto: el ataque frontal, el ataque de la persecución, los ataques que venían a la iglesia y los ataques indirectos que se generaban dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos grupos que se iban desarrollando. Había ataques internos. Así es que tuvo que haber un fundamento especial que los discípulos, la iglesia, empezó a desarrollar. Y empezaron a desarrollar la unanimidad y empezaron a desarrollar el compañerismo cristiano y se aferraron entre todos a la promesa de que Jesucristo regresa por su iglesia. Jesús les dice en Juan 14, versículo 3, les da esta promesa a la iglesia: si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Se oye como que no checa aquí el lenguaje, ¿verdad? Os tomaré, les voy a tomar a mí mismo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos parte de Él. Por eso dice: los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, hermanos, se repite en diferentes partes de los discursos de Jesús. Y después, en la revelación del apóstol Juan, en el Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, de hecho, se trata, el tema central es la segunda venida de Cristo. Esta promesa, el regreso de Cristo. Pronto vamos a tener un estudio bíblico acerca de este libro de Apocalipsis. Pero todo el tema del libro de Apocalipsis es el regreso de Jesucristo nuevamente por su iglesia y establecer el reino eterno. Así es que la iglesia, hermanos, empieza a peregrinar a partir de ese tiempo, basada y sustentada en esta promesa. En esta promesa enfrentaron grandes tribulaciones, como lo vimos la semana pasada, de toda clase a lo largo de 20 siglos hasta llegar a nuestros días. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es muy importante que todos nosotros como iglesia, el estar aquí sentados cómodamente en un precioso auditorio, estamos preparando otro auditorio, pero es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que para llegar a este punto la iglesia, hay 20 siglos de historia, hay 20 siglos que pasaron muchísimas cosas, donde la iglesia estuvo a punto de zozobrar, pero la iglesia en esos 20 siglos ha sido sustentada por estas dos verdades de Jesucristo: que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia y que Jesucristo viene otra vez por su iglesia. Así es que a lo largo de toda la historia, a lo largo de esos 20 siglos, la iglesia se ha mantenido firme. Y es importante que nosotros conozcamos un poquito, por lo menos de manera general, qué fue lo que pasó durante esos 20 siglos, para que valoremos el hecho de poder estar aquí sentados y decir: yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasó en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo que tuvo que pasar todo este tiempo para que nosotros estemos aquí? Porque nos es muy fácil a nosotros ahora, hermanos,
que no hemos sufrido realmente por el Evangelio de Jesucristo. Ninguno de nosotros realmente ha padecido por el Evangelio de Jesucristo, salvo que se burlen de ti, que te deje de hablar el primo, la prima, el papá, la mamá, alguien se ofendió porque te hiciste cristiano, te dejaron, está bien, pero realmente ninguno de nosotros, hasta donde yo los conozco, hemos sufrido lo que significa el ser un mártir del Evangelio de Jesucristo. A ninguno de nosotros nos han encarcelado por predicar la palabra de Dios. A ninguno de nosotros nos han azotado con un látigo. A ninguno de nosotros nos han matado por causa del Evangelio de Jesucristo. En mi familia hay un mártir, mi abuelo materno, les he platicado. Mi abuelo era pastor en el pueblito de Tlacochahuaya, Oaxaca. Se levantó la turba en el año de 1928 y lo asesinaron a él. A él y a 20 hermanos de la iglesia murieron como mártires del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban predicando, porque estaban cambiando la forma de pensar de toda la gente del pueblo, y se levantaron el párroco del pueblo con toda una turba y fueron y los amachetearon y los balacearon y se hizo una gran matanza. En 1928 sucedió eso. Pero a lo largo de la historia, hermanos, esto ha sido repetitivo. Si nosotros como iglesia, como cristianos, no tenemos en nuestra mente este retrato completo de qué fue lo que pasó en la iglesia, por qué la iglesia se mantiene hasta el día de hoy y qué fue lo que costó a muchos cristianos a lo largo de estos siglos, nosotros perdemos de vista eso y se nos hace tan fácil despreciar la iglesia, se nos hace tan fácil decir no a la iglesia, se nos hace tan fácil no involucrarnos en el trabajo de la iglesia, se nos hace muy fácil dejar la iglesia y se nos hace muy fácil destruir la iglesia, porque no tenemos conciencia del gran privilegio que tenemos, hermanos, de estar aquí sentados en esta tarde y decir: yo soy parte de la iglesia de Jesucristo que se estableció hace más de 2000 años. Así es que déjenme decirles, esto no quiero que sea una clase de historia aburrida, por favor. Espero que todos pongan un poquito de su mente para que podamos a lo largo de esta plática captar qué fue lo que fue sucediendo a lo largo de todos estos siglos. Para nuestra fe, hermanos, para que nuestra fe se pueda sentar en la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, tenemos que saber qué fue lo que pasó. Para fines prácticos, los historiadores han dividido la historia de la iglesia, algunos en 2 partes, algunos en 3, en 5, en 7. A mí me gusta esta sección, esta parte de la historia que la divide en 7 segmentos, 7 épocas, porque es un poquito más específica. Vamos a verla rapidito, cada una de estas épocas. Vamos a empezar con la primera. ¿Cómo empieza la iglesia? La primera etapa más o menos dura 70 años. La primera etapa son más o menos 70 años. Es la etapa que le podemos llamar la etapa del fundamento. ¿Qué sucedió en estos primeros 70 años? Es cuando se desarrolla la iglesia judeo-nazarena, es decir, los judíos y nazarenos establecen esta iglesia a partir de Hechos capítulo 2, donde es derramado el Espíritu Santo y los discípulos, los apóstoles de Jesucristo empiezan a predicar y empieza un avivamiento tremendo que lo leemos en el libro de Hechos. Esto es lo que se llama también como la iglesia primitiva, no porque eran cavernícolas, ¿verdad? Porque suena como a cavernícola, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver primitivo con primicia, con primero, la vida de los primeros cristianos. Se le conoce como la iglesia primitiva. En estos 70 años de duración, los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, Santiago, Judas, Juan, Mateo, son los que ponen el fundamento doctrinal para la iglesia. En estos primeros 70 años de la iglesia se establecen los fundamentos, la base doctrinal de toda la iglesia. Empieza la predicación, empieza a cumplirse lo que Jesús les dijo: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y después dice hasta lo último de la tierra. Pero en estos primeros 70 años solamente el evangelio llega hasta Samaria, hasta esa primera región solamente. Y la iglesia empieza a avanzar.
Cuando viene el apóstol Pablo, el evangelio se empieza a extender hacia más partes del imperio romano. En esta primera etapa, hermanos, los cristianos sufren la primera persecución. Es la primera persecución, pero no a manos del imperio romano, sino de los propios judíos religiosos. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo? ¿A qué se dedicaba Saulo de Tarso? A perseguir, a encarcelar a los cristianos. Pero una vez que Saulo se convierte, Jesucristo lo encuentra en el camino y le dice: ahora vas a ser Pablo y ahora tú me vas a predicar la palabra. Después de Pablo, los fariseos y todos los judíos religiosos se ensañaron todavía más fuerte contra la iglesia. Entonces hay una persecución, 70 años de persecución, pero por los propios judíos. Por los propios judíos. Esta primera etapa termina en el año 70, cuando el emperador Nerón toma control de Roma y decide terminar con los judíos. Así es que toma Jerusalén, la destruye, la quema, la deshace y empieza la persecución de los judíos. Esta es la primera etapa de la iglesia, de nuestra iglesia, de nuestros ancestros, espiritualmente hablando, hermanos. Así empezó la iglesia. Segunda etapa. Los cristianos de la primera época de la iglesia, antes de ir a la segunda, pusieron de cabeza al poderoso imperio romano. En Hechos 17:6 nos narra que andaban buscando a Pablo y a Silas. Y dice el versículo 17:6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjate el testimonio de esta primera iglesia. Trastornaban el mundo entero. Imagínense cuando nos caiga la policía ahí en las tiendas y digan: oigan, tenemos una queja de que ustedes están trastornando South Bend con sus oraciones. ¡Wow! En ese momento no se espanten, denle gloria a Dios, porque se está cumpliendo la palabra. No va a llegar, nos están protegiendo la policía ahorita, desechamos al jefe Scott. Pero eso fue lo que pasó con los judíos. Estaban realmente los cristianos trastornando el mundo en el que vivían. Empieza la segunda etapa, más o menos de duración, años más, años menos, 250 años de duración, la segunda etapa de la iglesia. Le podemos llamar la etapa de la convicción, la era de la convicción de la iglesia. Pablo termina su ministerio. Pablo ya regó el evangelio por toda por todo el imperio romano, todas las provincias de Roma. Ya se regó hasta por España, por lo que es ahora Francia, por toda esa parte, Macedonia, Asia Menor. Ya se regó el evangelio por causa de los viajes misioneros del apóstol Pablo y los hermanos que anduvieron con él. Así es que empieza en ese momento el cristianismo a expandirse más. Fue el tiempo donde se expone más la cultura griega, la época en que muchos judíos empezaron a convertirse al cristianismo y empezó también la furia del imperio romano. En esta época, 250 años, hermanos, más o menos lo que tiene de fundado este país. Imagínense, 250 años a partir del emperador Nerón de Roma, empieza la persecución de cristianos. Nerón dice: los cristianos están locos y yo no quiero tener esos cristianos, a los de esa secta, en mi imperio. Así es que los empezamos a perseguir y me matan a todos esos que digan que son cristianos, los matan. Y empieza una persecución despiadada en contra de los cristianos por el imperio romano. Una persecución que dura 250 años. Hubo emperadores muy malos que siguieron esa misma línea de Nerón. Después de que se muere Nerón, sube Domiciano, después sube Trajano, después Marco Aurelio, después Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano y el más peligroso de todos, el emperador Diocleciano. Ya nomás con el nombre sabías que era malo. Si conoces a alguien que es malo, dile Diocleciano. Fue el emperador que más daño le hizo a los cristianos. Sin embargo, hermanos, en esta etapa, todos estos emperadores trataron de hacer desaparecer la iglesia, pero había una promesa
que Jesucristo había hecho. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es que mientras más furia desataban estos poderosos emperadores, la iglesia, hermanos, prevaleció. Y no solamente eso, sino que se extendió todavía mucho más y creció por todos los lugares del Imperio Romano. Cuando el apóstol Juan muere, que fue el último apóstol en morir en el año 99 ya de nuestra era, se levantaron otros discípulos que habían sido enseñados por estos discípulos, que se les conoce como los padres de la iglesia. Ya mueren los primeros apóstoles de Jesucristo, estamos hablando ya del año 100, 110, 115, en medio de esta persecución tremenda, se levantan estos varones que la historia ya no están narrados en el libro de Hechos porque se termina la narración del libro de Hechos, pero los historiadores, Flavio Josefo y Eusebio y otros historiadores, narran todo lo que fue sucediendo con la iglesia. Y eran hombres que se les conoce como los padres de la iglesia. Por ejemplo, Clemente de Roma era uno de los padres de la iglesia. Lino, Irineo, Ignacio, Justino mártir, San Agustín de Hipona, Jerónimo, Ambrosio, eran hermanos. Ahora algunos de esos nombres los relacionan, a lo mejor ustedes, con algún santo de la iglesia, ¿verdad? San Ambrosio, yo no sé para qué servía San Ambrosio, pero hay un San Ambrosio. Y hay un San Ignacio, y hay un San Agustín. De hecho hay muchas iglesias, ¿no? Vamos a la iglesia de San Agustín, vamos a la iglesia de San Clemente, vamos a la iglesia, eso ya vino mucho después. Originalmente estos hombres fueron los que sucedieron a los primeros apóstoles, y ellos se encargaron de preservar las escrituras, de preservar los escritos apostólicos, las cartas que ahora tenemos cómodamente en nuestras Biblias. Ellos se encargaron de recabar todo ese material, de protegerlo. Dieron sus vidas para proteger las cartas de Pablo, para proteger las cartas de Pedro, para proteger los escritos de los discípulos, de los evangelios. Ellos se dieron a la tarea de juntar, de guardar y de seguir enseñándole a más y más gente las verdades del evangelio. Un escritor de esa época, Tertuliano, era un hombre cristiano de corazón, y él escribió estas palabras, hermanos, en medio de esa tremenda persecución. Él escribió: la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. La sangre de los mártires, mientras más sangre se derramaba de cristianos, el evangelio crecía todavía más. Había cartas en esa época y se leía constantemente entre las cartas de las autoridades. Decían, por ejemplo: ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor no se dejan vencer? Los arrojaban al circo romano con todo y sus hijos, con sus bebés de brazos, para ser despedazados por las fieras. Y no se dejaban vencer. Le daban gloria a Dios y entregaban su vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron algo que Jesucristo les dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda sin dar fruto. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Y ellos entendían ese concepto. Por eso cuando ellos entraban a esas matanzas tan espantosas, ellos le daban gloria a Dios, porque su muerte iba a producir más cristianos todavía. ¿No ves que cuando más se les castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta convicción de fe, hermanos, de los primeros cristianos está basada en ese fundamento sólido de la palabra de Dios que preservaron estos hombres. Los mártires nos han hecho más que recorrer el camino, no han hecho más que recorrer el camino abierto por Jesús, cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los mártires de toda esta generación, 250 años. No los imaginamos, hermanos. No imaginamos un problema que dure 250 años, ni siquiera lo que tiene de fundada esta nación, un poquito más. 250 años. Y viene la tercera etapa.
Sigue la tercera etapa. La tercera etapa son más o menos 140 años de duración y le podemos llamar que es la etapa de la paz y del sincretismo. ¿Qué sucede aquí? Uno de los padres de la iglesia, llamado Ambrosio, se atreve y va directamente con el emperador Constantino. Lo convence de pecado y de juicio. Y Constantino se entrega a Jesucristo. Entrega su vida al emperador. Se hace cristiano. Dice, yo quiero eso que tú tienes. Se hace cristiano y en ese momento termina la persecución en contra de la iglesia. Llega un momento de relativa paz. Ya no hay persecución para la iglesia por parte del imperio. El emperador dice, a partir de ahora todos somos cristianos. El problema aquí que se empieza a generar es que el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. No es solamente algo espiritual, sino se convierte también en algo político. Y empieza esto del sincretismo. ¿Se acuerdan que lo hablamos ya hace 2 semanas? El sincretismo es la mezcla. Se empezaron a mezclar doctrinas, ideologías de las culturas griegas, romanas, de sus religiones con el cristianismo. Entonces se saca todos los dioses antiguos de los templos y se empiezan a sustituir por nombres y hombres cristianos. San Pedro, San Pablo, San Juan. Ya no vamos a adorar a Júpiter, ya no vamos a adorar a Mercurio, ya no vamos a adorar a Venus, ya no vamos a adorar a Afrodita. Ahora vamos a adorar a San Pedro, a San Pablo, a San Juan, a la Virgen María. Ahora vamos a tener otro tipo de deidades. Se hace un sincretismo en este tiempo, 140 años de duración. Por ahí del año 350 es cuando Constantino se convierte, pero para el año 540 más o menos, el imperio se divide, se rompe la paz del imperio. Occidente cae y queda una parte del imperio en Constantinopla. Estos son más o menos 140 años de esta tercera etapa. ¿Todavía están vivos? Ok, vámonos. Cuarta etapa. La iglesia sigue avanzando. En medio de todo esto, hermanos, en medio de todo esto, la promesa de Jesucristo sigue viva. Y la promesa de que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo. Así es que llega la cuarta etapa, 280 años. Más o menos dura esta cuarta etapa de historia de la iglesia. Le podemos llamar que es la lucha de poder. Esta cuarta etapa de 280 años fue la época cuando los visigodos, no gordos, visigodos, eran unas hordas que venían de la península ibérica y de lo que es ahora Francia, de toda esa región, llegan, invaden a Roma, invaden al Imperio Romano y viene la caída del Imperio Romano. Entonces, estas legiones toman control ahora del imperio. En este tiempo se produce esta cisma donde queda el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, y obviamente todos los que eran cristianos, baja muchísimo el número de los cristianos. En este periodo de la historia se empiezan a desarrollar otro tipo de doctrinas, como los arrianos, el arrianismo. No se espanten, ¿de qué se trata esto? El arrianismo, fundado por un hombre llamado Arriano, es el antecedente, fíjense cómo es Satanás, es el antecedente de lo que hoy son los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque Arriano negaba la divinidad de Jesucristo. Decía que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo no era el Hijo de Dios, que Jesucristo era un profeta creado por Dios. No era Dios. Y que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era solamente una fuerza que le daba Dios a la humanidad.
Ese es el arrianismo, y es exactamente la doctrina en la que está basada ahora la doctrina de los testigos de Jehová. Así es que ese tipo de doctrinas empezaron en este periodo, cuarta etapa, 280 años, una lucha de poder. La iglesia, ahora a cargo del imperio, de lo que quedaba del imperio, quiere tomar control a como dé lugar. Empiezan ellos a pelearse el poder. Se vuelve una lucha ya no espiritual, sino política, de control de reinos. Se empiezan a arrebatar los reinos, las provincias. Y mientras estos nuevos jerarcas católicos se amafian con los reyes, empiezan también a nacer por ahí. Y aquí viene la promesa de Jesús. Mientras ellos están aquí en su gran argüende, por acá abajo de las aguas, empiezan a aparecer órdenes de gente muy sencilla, que ahora nosotros los conocemos como monjes, ¿verdad? Empiezan a aparecer los agustinos, los dominicos, estos hombres que conocían la verdad del evangelio, pero estaban sujetos a la estructura de la iglesia romana. Ellos empiezan a decir: lo que están haciendo nuestros jefes allá arriba no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Entonces ellos empiezan a meterse en los monasterios y ellos empiezan a preservar los rollos, empiezan a preservar las escrituras, y ellos empiezan a ser los primeros capellanes y los primeros de acción social. Porque ellos, mientras el imperio allá arriba y los grandes jerarcas de la iglesia estaban peleándose el poder, estos hombres y las monjas empezaron a satisfacer la necesidad de la gente. Iban, oraban con ellos, les ministraban, y a veces tenían que irse a robar cosas del emperador para venirles a dar de comer a los que no tenían que comer. O sea que todo lo que estamos haciendo nosotros ahora, hermanos, aquí no es nuevo. No nos los estamos inventando. Es la iglesia que ha estado funcionando a lo largo de los siglos. Aquí estamos hablando del año 500, 700 después de Cristo. Muchos años de poder. La quinta etapa son 760 años. Esta es la más larga de todas y la más terrible. 760 años más o menos de duración, lo que se conoce como la Edad Media, la época medieval, pero también se le conoce como la época del oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Porque la luz del conocimiento le fue negada a toda la población. Nadie tenía derecho de aprender a leer o escribir. Nadie tenía derecho de consultar libros. Nadie tenía derecho a conocer más que lo que la iglesia determinaba que se podía enseñar desde los púlpitos. Así es que la jerarquía de la iglesia les dictaba a los párrocos de las iglesias exactamente lo que tenían que decir. Y lo que tenían que decir se ajustaba a los intereses políticos y sociales del imperio, de los diferentes reinos. Así es que la gente no tenía otra opción. El evangelio que esa gente estaba conociendo era el evangelio que se les predicaba de los púlpitos. No tenían la bendición de tener una Biblia para ver si estas cosas eran ciertas, lo que estaban diciendo el párroco. Ya no se podía. No tenían derecho ni siquiera de poder aprender a leer. 760 años, la época medieval. En este periodo de historia se desarrollan también las cruzadas, las famosas cruzadas, las guerras de las cruzadas. Jerusalén había sido invadida por los sarracenos, por los otomanos, los musulmanes, los árabes. Habían venido a invadir Jerusalén. Y entonces los reinos del norte, los reinos occidentales, Britania, que ahora es Inglaterra, el imperio galo, que ahora es Francia, el imperio ibérico, que ahora es España, empezaron a hacer viajes con ejércitos para retomar otra vez Jerusalén. Y fueron cientos de años que se la pasaron peleando por tratar de recuperar Jerusalén, porque pensaban que si recuperaban Jerusalén, entonces la bendición de Dios iba a volver sobre sus vidas.
Y Dios no estaba en ese asunto. Dios no estaba en ese rollo. Dios estaba en el corazón de la gente sencilla que quería oír la verdad del evangelio solamente. Durante este tiempo de las cruzadas se desarrollan infinidad de historias que ustedes han visto. Robin Hood, el rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Ricardo Corazón de León. Algunos han visto algunas películas. Les recomiendo una película si les gustan las películas. No les gustan, ¿verdad? No son paganos, ¿no? Bueno, si de pronto por ahí ven una película, se llama The Kingdom of Heaven, el reino de los cielos. Se la recomiendo. Es una de esta época, de la edad medieval, de la época de las cruzadas, preciosa. Te da una idea de la mentalidad que tenía esta gente respecto de lo que era Dios y de lo que significaba la religión para ellos. Un concepto totalmente fuera de lo que la palabra de Dios habla. Durante este tiempo de la Edad Media, hermanos, en la Edad Media estamos hablando ya del año 1517. Año de 1517, uno de esos monjes de la orden de los agustinos, llamado Martín Lutero, él toma una Biblia, empieza a leer la Biblia, porque no podían ellos tampoco leer la Biblia, solamente tenían que decir lo que el imperio les decía. Pero Martín Lutero se encuentra una Biblia y empieza a leer y se empieza a deleitar con el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos él empieza a leer que el justo por la fe vivirá. Y él empieza a leer que no hay condenación para los que están en Cristo. Y él empieza a leer que hemos sido justificados por la fe por medio de Jesucristo. Y él dice, aquí está pasando algo raro, porque lo que nos están mandando de arriba no tiene nada que ver con lo que nosotros le enseñamos a la gente, no tiene nada que ver con lo que realmente los escritos bíblicos están diciendo. Así es que el Espíritu Santo, nuevamente, en base a la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, levanta a este hombre en Alemania, a Martín Lutero, pero casi al mismo tiempo levanta a John Knox, en el área de Escocia, y casi simultáneamente a Zwinglio en Suiza, y casi simultáneamente a Juan Calvino en Francia. O sea que se levantan 4 o 5 paladines de la fe al mismo tiempo y empieza lo que se conoce como el movimiento de la Reforma Protestante. Ahí venimos nosotros. Esa es nuestra iglesia. Ese es nuestro legado. De ahí procedemos. Unos años antes, John Gutenberg, si se acuerdan de este hombre, fue el que inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprime es la Biblia. ¿Se acuerdan del videito que les pasé hace 15 días? El libro que más se imprime actualmente sigue siendo la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, esta es mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así es que la Biblia empieza a correr, se empieza a desatar. Estos grandes reformadores, estos hombres de Dios, empiezan su revolución. Martín Lutero se atreve a desafiar a la jerarquía romana y hace un escrito que se llaman las 95 tesis, donde él declara todo lo que la Biblia dice y todo lo que está en contra de lo que la iglesia ha estado enseñando. Y Martín Lutero agarra este papel, este escrito de sus 95 tesis, y va a la iglesia de San Agustín en Alemania, a la catedral, y la clava en la pura puerta. Así es que la gente dice, ¿y eso de qué se trata? Los que podían leer iban y les leían a los demás en voz alta, y la gente se empezó a convertir por acá, por todos lados, y empieza un movimiento tremendo de reforma. El imperio, el reino de Britania, el reino inglés, se separa completamente. El Papa empieza a entrar en problemas. Es una lucha tremenda de poder. El Papa pierde todo su poder sobre los imperios, y los imperios media Europa, media Europa, todos los países del norte
se separan completamente de la iglesia romana y se adhieren al nuevo movimiento de reforma. ¿Cuántos traen Biblia ahorita, hermanos? A ver, levántenla tantito. Abrácenla. ¿Saben lo que costó? ¿Saben lo que costó? ¿Me costó 20 ahí con Carla? No. No. ¿Sabes lo que costó? Que tú y yo tengamos este precioso libro aquí en nuestras manos. ¿Y sabes con qué facilidad lo despreciamos? ¿Sabes con cuánta facilidad llegamos y la botamos ahorita ya llegando a la casa? Y dentro de 8 días, mi Biblia, ¿dónde la dejé? Vámonos a la iglesia y tráetela otra vez. Ya llegué. Qué bendición, hermano. ¿Cómo está usted? Y acá no se presumes. ¿Saben lo que costó esto, hermanos? ¿Saben la sangre a lo largo de todos estos años que se tuvo que derramar para que nosotros tengamos esto en nuestras manos? Por eso les digo que al conocer un poquito de la historia, nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón el legado tan importante. Lo que significa estar aquí sentados en este lugar, hermanos. No es porque nomás alguien me invitó y ahí está la iglesia. No, vean todo lo que hay detrás para poder llegar a este momento en el que estamos nosotros. Por cientos de años, más de 7 siglos, la palabra de Dios estuvo escondida. Nadie tenía acceso, nadie podía leerla, nadie podía deleitarse con la lectura de la palabra. Cuando sabemos esto, hermanos, y nos damos cuenta del gran privilegio que es tener una Biblia, creo que la podemos apreciar mejor. Yo espero que después de hoy todos apreciemos un poquito más la palabra de Dios, porque para que llegara a nosotros, hermanos, transcurrieron 2000 años muy difíciles. Así es que termina la época de la Reforma, 500 años, 1517, hoy es 2017. Este año se celebran 500 años de la Reforma protestante. 500 años de la Reforma protestante. Es esta sexta etapa. ¿En eso estamos? Sí, ¿verdad, Carla? Ok. Estos hombres que dieron todo, hermanos, todo porque la palabra de Dios llegara a nosotros y para que las enseñanzas de Jesucristo pudieran llegar a nosotros. Y bien, entonces, después de que en este periodo de reforma alcanza todavía, cuando empiezan a venirse los primeros colonizadores a América del Norte, porque para este entonces ya se habían ido los colonizadores a México y todo Centro y Sudamérica, pero habían sido los españoles, a nombre de la corona española y todavía de la iglesia romana y de los papas, mandados por los papas. Pero a Estados Unidos se vienen los europeos del norte, que ya habían sido impactados por la reforma protestante. Empiezan a llegar los escoceses, que ya eran cristianos. Empiezan a llegar los ingleses, que eran cristianos. Y son los que empiezan a fundar las 13 colonias. Son los padres fundadores de esta nación. Por eso Estados Unidos está fundado sobre principios cristianos, evangélicos. Por eso esta nación ha sido grandemente bendecida en los 270 años que tiene de historia, porque se fundó bajo el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Nuestros países, ¿por qué están tan amolados y tan atrasados allá abajo? Porque fueron fundados bajo la tradición, bajo el oprobio y bajo la esclavización de una iglesia que solamente quería control sobre la gente. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí de este lado no cantan tan mal las rancheras, pero por lo menos había principios bíblicos.
Los padres fundadores, Thomas Jefferson, Jorge Washington, Thomas Edison y todos los demás, ellos tenían fundamentos cristianos, ellos eran evangélicos y ellos establecieron esta nación con los principios evangélicos. Así es que en Estados Unidos se empiezan a desarrollar todas estas iglesias evangélicas que conocemos ahora. Todas las grandes denominaciones se empiezan a desarrollar. Los hermanos bautistas, los hermanos metodistas, los hermanos presbiterianos, los luteranos, los anglicanos. Estas básicamente son las iglesias que salen de la reforma protestante. Yo crecí dentro de la iglesia bautista. Algunos crecieron bajo la iglesia metodista, presbiteriana, anglicana, luterana, en fin. Mi abuela y mis tías eran metodistas. Mi mamá creció dentro de la iglesia presbiteriana. ¿Qué es la diferencia y todo esto? ¿Por qué unos de aquí? Vayan al curso de discipulado con Rudy. Lección número 9, ¿verdad? La iglesia. Ahí van a ver por qué la diferencia de ¿qué es un metodista? ¿Y por qué es un bautista? ¿Y por qué se va? Ahí, en el curso de discipulado, les van a explicar con toda calma porque ya se me acabó el tiempo aquí. Todas estas iglesias tenemos un denominador común. Creemos en la fe, creemos en la salvación, en la vida eterna por fe en Cristo Jesús. Punto. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos hermana con todas estas iglesias. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que viene por segunda vez por nosotros. La promesa sobre la cual ha estado establecida la iglesia por 2000 años es lo que nos une como iglesias. Así es que si ves un hermano bautista, un hermano metodista, presbiteriano, digas, ay, ¿qué será este? Es tu hermano. Es tu hermano. Es parte del cuerpo de Cristo, porque también cree lo mismo, ¿verdad? Quizás el culto, la liturgia es un poquito diferente, algunos detallitos doctrinales un poquito diferentes, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. El apóstol Juan dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, es hijo de Dios. Y el que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne, espíritu de anticristo es. Así es que si alguien te viene que, no, es que mira, Jesucristo realmente no es el Hijo de Dios, sea anatema y dile, buenas tardes, nos vemos después. No te andes con miramientos. Y empieza entonces la séptima etapa en la que estamos viviendo actualmente, más o menos 100 años, que le podemos llamar la etapa del avivamiento. Aquí es donde entramos nosotros. En esta fase, en esta etapa moderna que tenemos hoy, se puede decir que empieza con el movimiento pentecostal. Pentecostés o pentecostal, ¿por qué? ¿Se acuerdan lo que pasó en la fiesta de Pentecostés? Hechos capítulo 2, ¿verdad? Estaban todos reunidos en el aposento alto, unánimes, era la fiesta de Pentecostés y de pronto el Espíritu Santo vino sobre los que estaban reunidos ahí, que eran como 120. Coincidió en la fiesta de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo. Las iglesias tradicionales como que dejaron de lado un poquito el asunto del Espíritu Santo, como que no se metieron mucho en la doctrina del Espíritu Santo, en las señales, en los milagros, en lo que le dio tanta fuerza a la iglesia por tantos siglos. Así es que en el año de 1915, allá en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, un hermano, un predicador afroamericano que se llamaba William Seymour, este hermano empezó a predicar y de pronto vino un mover del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua los hermanos y empezó a haber derramamiento del Espíritu Santo y la gente era sanada y la gente era liberada y la gente estaba proclamando y se hizo una explosión de evangelismo que no se podía contener. Y esa explosión de evangelismo empezó a prender por todas partes en Estados Unidos. De ahí nace la iglesia pentecostal con todas sus ramas, los discípulos de Cristo, los hermanos de la Santa Pentecostal, los asambleas de Dios. Y por el año también hay un poquito antes de 1915, 1886, unos hermanos ex bautista, el hermano Lee y otro hermano metodista, Tomlinson, y otros hermanos, 8 hermanos se reúnen allá en Tennessee,
en las montañas de Tennessee, casi en la frontera con Carolina del Sur. Y se reúnen a orar porque ellos querían sentir un avivamiento de parte de Dios. Y ellos se enteran de lo que está pasando allá en California también, y lo que empieza a pasar en diferentes partes del país. Y estos hermanos están ahí orando, y el Espíritu Santo también los visita ahí, y viene ese derramamiento del Espíritu Santo, y ahí nace la Church of God, de la cual nosotros ahora somos parte. Un grupo de hermanos que se reunieron a orar, que se reunieron y dijeron: Dios, queremos que hagas algo sobrenatural, queremos que hagas algo especial en nuestras vidas. Y empezaron a orar, a orar, a orar. Y el Señor vino con ellos, y empezaron ellos a evangelizar, empezaron a hacerse señales, milagros por todos lados. Empezó a crecer el grupo de cristianos, y la iglesia de Dios tiene ahora 127 años. Nosotros, nuestra iglesia ya, toda la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Nuestra iglesia, Church of God, tiene 127 años, hermanos. No somos ningunos improvisados. Traemos una historia larga, traemos un legado muy grande. En este momento, casi 7 millones de miembros, en los que estamos incluidos nosotros, pertenecemos a la iglesia de Dios. 178 países y territorios está regada la iglesia de Dios. 38,000 iglesias en todo el mundo. Nosotros somos la 14,059. Vida Nueva, Church of God South Bend. 36,000, 38,000 iglesias alrededor del mundo. Cuando nos sentamos aquí, hermanos, tenemos que darnos cuenta del gran privilegio que tenemos, de que esto no nació hace 5 años cuando llegó el pastor Carpinteiro. Esto tiene 2000 años. Esto costó sangre, esto costó persecución, esto costó mucho sufrimiento, y hace 128 años costó también mucho sacrificio para que la iglesia se pudiera establecer, para que la iglesia de Dios pudiera empezar a funcionar. Somos más de 70,000 pastores predicando cada semana en todo el mundo, solamente de la iglesia de Dios. Imagínate de todas las demás iglesias, de todas las denominaciones. ¿Cuántos bautistas hay? ¿Cuántos metodistas? ¿Cuántos presbiterianos? Porque esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La historia la quiso desaparecer. Nos quisieron desaparecer. Nos quisieron borrar del mapa, pero Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y han caído imperios, han caído reinos poderosos de toda la tierra, han caído, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, han pasado 2000 años de historia. Una verdad: edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Una promesa: si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si la palabra de Jesús ha prevalecido por 2000 años hasta nuestros días, atravesando todo, hermanos, atravesando imperios, reinos, ¿acaso podremos dudar de que la promesa de que Él va a venir por nosotros no se va a cumplir? ¿Puedo yo dudar después de ver toda esta evidencia? Después de ver todo lo que ha atravesado la iglesia, ¿podemos dudar de la promesa de Dios? Porque muchas veces la iglesia, en general, la iglesia, todos, vivimos como si esto no fuera a suceder. Vivimos, como dice Jesús, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y andaban por acá, por allá, y diciendo: no va a venir, eso que está haciendo Noé, esa arquita, ese es puro cuento, eso. Y pasaron 100 años, 120 años Noé predicando: arrepiéntanse, 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 porque Dios va a destruir el mundo. Y ¿qué va a destruir, hombre? ¿Cómo crees, Noé? Vente, vamos a echarnos unas, Noé, bájate. Y cuando empezaron a sentir que las gotitas de agua empezaron a caer,
Y cuando vieron que esas gotitas se convirtieron en torrentes de aguas y las ventanas de los cielos se abrieron y soltó todo el agua que contenía ahí arriba, Dios cerró la puerta y le gritaban: Noé, ábrenos. Noé, no nos dejes. Acuérdate que somos compadres, Noé. Pero Dios la cerró. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. A veces vivimos, vénganse muchachos de alabanza por favor. A veces vivimos como si esto no fuera a pasar, como si Cristo no fuera a venir. Hacemos planes, vivimos, nos afanamos, nos enojamos, vivimos peleados, vivimos con odios internos dentro de nosotros, como si esto no fuera a suceder, como si Cristo no fuera a venir, como si no vamos a escuchar esa trompeta y esa voz de mando que dice Primera de Tesalonicenses 4. Y a veces estamos viviendo, la iglesia en general, ¿por qué? Porque estamos en un periodo demasiado cómodo. Marisela estaba hablando acerca de la comodidad y decíamos: Señor, rompe mi comodidad. ¿Cómo la va a romper el Señor? No va a venir un ángel a romper nuestra comodidad. Tú te tienes que levantar y tienes que decir: tengo mucho trabajo el día de hoy, tengo mucho que hacer, pero tengo que ir a predicar el evangelio. Pero tengo que ir a ese lugar donde las hermanas están yendo a predicar el evangelio, porque Cristo está a punto de venir. Si Él dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia, hermanos, les estoy dando la prueba histórica. 2000 años y la promesa se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y aun cuando pasen 2000 años más, la promesa se va a seguir cumpliendo. La iglesia no va a ser destruida. Y si Jesucristo dijo: voy a venir otra vez por ustedes, Jesucristo lo va a cumplir. Y si Jesucristo dijo: no temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, lo va a cumplir. Y cualquier promesa de la palabra de Dios que tú hayas leído, que tú hayas visto y que hayas dicho: esta promesa es para mí, se va a cumplir. Y a veces decimos: ay, es que ya oré como 3 veces y no se cumple. 2000 años de historia, hermanos. 2000 años de historia. Pónganse de pie. 2000 años de historia nos respaldan. La conquista de la tierra prometida. No estoy hablando de la novela de la televisión. La real conquista de la tierra prometida que narra el libro de Josué fueron 120 años. 120 años muy difíciles. Y al final de su vida, este hombre, Josué, ya anciano, muy grande, ancianito, reúne al pueblo de Israel después de que ya habían conquistado toda la tierra y la habían repartido, más de 100 años. Y al final de su vida, Josué dice estas palabras en Josué 23:14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, ya me voy a morir. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras. De todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas, dice Josué, todas se han cumplido. No ha faltado ninguna. No ha faltado ninguna. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa por la que has orado? ¿Cuál es la promesa a la que te has aferrado? ¿Cuál es la promesa a la que has estado luchando? A lo mejor tu familia no se ha convertido y tú dices: es que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo no veo que pase nada. Ninguna de sus palabras se va a dejar de cumplir. Escúchalo bien. Ninguna de sus palabras. Es que yo me siento solo todavía. Yo siento a veces que estoy caminando muy solitario. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se va a cumplir. Se va a cumplir.
Aunque ahora por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro, tendráis que ser probados por diversas pruebas y diversas tribulaciones, por un poco tiempo, para que vuestra fe, una vez probada como el oro, aunque perecedero, tiene que ser probado por fuego, vuestra fe sea hallada en gloria, honra y alabanza. Para eso son las pruebas, para eso son las tribulaciones. No es que Dios se haya olvidado de su palabra, no es que Dios se haya olvidado de cumplir sus promesas en nosotros. La promesa de Dios se va a cumplir. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que un día la mano de Dios se ha retirado de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de la mano de Dios. Nosotros nos hemos salido de la cobertura de Dios. Pero cuando hemos regresado, cuando hemos vuelto nuevamente, todos adoloridos, todos lastimados, todos dados al catre, y le decimos: Señor, aquí estoy otra vez. Nadie puede decir: Dios me rechazó. Dios extendió sus brazos y dijo: traigan un vestido nuevo y pónganle zapatos y pónganle un anillo en su mano, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Ninguna de las promesas de Dios, mis amados, ha faltado. Y ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Créanlo, créanlo con todo su corazón, créanlo en lo profundo de su alma. Aunque ahorita no entendamos lo que sucede en nuestra vida, ahorita no entendemos este momento de tribulación, no entendemos por qué la enfermedad, no entendemos por qué el Señor no nos sana. Si Él prometió que Él iba a sanar nuestras enfermedades y dolencias, ¿por qué no me sana? Espérate, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado. La historia es eterna. La historia tiene eternidad. Y Dios va a hacer algo con nosotros. ¿Qué sigue después de esta historia? ¿Qué sigue después de estos 2000 años? Si Dios permite, la próxima semana hablaremos de la iglesia de cara al futuro. Hoy yo quiero que todos le demos gracias a Dios por esta herencia que tenemos, por esta herencia que significa estar esta tarde en esta iglesia, por aquellos primeros discípulos, por aquellos padres fundadores de la iglesia, por aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos arriesgaron sus vidas, protegieron la palabra de Dios, se escondieron en cuevas, vivieron como animales, pero su celo por la palabra de Dios era más fuerte. Y para que se cumpliera la promesa de Cristo y pudiera llegar hasta nuestros días, hermanos, no es cuestión de comodidad, no es estar cómodos aquí. Es decirle: Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por esta herencia. Gracias, Señor, por esta gran herencia que estoy recibiendo. Señor, entiendo que estos 2000 años de historia, entiendo que estas épocas, estos periodos de historia son parte de mi pasado, porque es la historia de mi iglesia, es la historia de la iglesia de la cual ahora yo soy miembro. Y yo tengo la misma obligación y la misma responsabilidad y el mismo privilegio de dar mi vida, si es posible, por defender la causa de Cristo. Porque yo no soy mejor que aquellos hermanos, yo no soy mejor que ellos. Yo también, en mi condición de humano, he necesitado ser perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Yo también he necesitado, al igual que ellos, empezar a caminar por el camino que conduce
a la puerta estrecha, por ese camino angosto, porque yo no voy a ser justificado antes que esos hermanos. Millones y millones de hombres y mujeres que no escatimaron sus propias vidas para que la promesa se siga cumpliendo hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis dice: y era un número tan grande que nadie podía contar, y su número era millones de millones. ¿Quiénes son estos? Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero ahora viene la responsabilidad más grande, amada iglesia. ¿Qué le vamos a traspasar a nuestra siguiente generación? El Señor ha depositado en nosotros, en nuestras manos, esta herencia. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Ya está en nuestras manos, por eso estamos aquí. Ya está en nuestras manos esta herencia. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a traspasar a todos estos niños que la están esperando? Todos estos niños, hermanos, están con sus manitas, espiritualmente hablando, extendidas, esperando a ver cómo le va a traspasar la iglesia esta herencia. Y yo quiero que cada uno de ustedes se lleve, por favor, en su corazón esta pregunta, porque esto no es un problema del pastor ni de los líderes. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Pon esta pregunta en tu corazón: ¿qué estoy haciendo o qué tengo que hacer para ayudar a traspasar esta herencia tan hermosa a esta siguiente generación? No importa si tienes hijos o no tienes hijos aquí. Somos una sola familia, somos una sola iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que pongas en el corazón de cada persona que está aquí en esta tarde esta inquietud. Ponles esta inquietud a todos los que estamos aquí y a los que van a ver este video. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo para traspasar esta herencia a esta siguiente generación? ¿En qué estoy participando? Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor. Gracias en verdad, Padre. Gracias por cada hombre, por cada mujer que a lo largo de esta historia, Padre, a lo largo de estos siglos, entregaron sus vidas. Y ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué es lo que sigue adelante, Señor? ¿Qué es lo que viene adelante hasta que tú vengas? ¿Qué es lo que va a hacer esta iglesia? ¿Cómo vamos a trastornar esta ciudad? Quizás no podemos ser responsables por Europa. Quizás no podemos ser responsables por Asia. Quizás vas a mandar a algunos misioneros de nosotros para allá, pero por lo pronto, ahorita, esta es nuestra Jerusalén, South Bend. ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad? Una de las hermanas testificó: el Señor ya nos entregó la ciudad. No nos las va a entregar, ya la puso en nuestras manos. Depende de nosotros si la queremos agarrar o no. Gracias, Señor. Gracias. Habla a cada corazón, Padre. Habla, Señor, a cada corazón. Y pon convicción de tu Espíritu Santo, Padre. Pon convicción. Adoren al Señor. Vamos a adorar al Señor unos segunditos.
Adoremos al Señor para que el Espíritu Santo traiga esa convicción y siembre en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que hará. Gracias. En mí, dile al Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, dile, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Gracias, Señor, por lo que harás. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder, Señor. Recibe la gloria de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Esta palabra caiga en buena tierra, Dios. Gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Somos despedidos en el amor de Cristo. Amén.